Ok, vamos entonces a ver la siguiente parte de los osciladores. Bueno, este, más que nada el oscilador que vamos a estar utilizando, ¿no? En esta configuración vamos a ver el oscilador que se conoce como oscilador BUBA. Este es un oscilador que también es un oscilador RC, justo como el que vimos en el video anterior. Y de hecho, el video anterior básicamente es la parte fundamental de cómo funciona este oscilador, ¿no? Prácticamente si hiciéramos el análisis es más largo en esta configuración. No la voy a hacer porque ya me extendería mucho solo en la parte del oscilador. Pero yo creo que con la parte anterior cubre de manera general lo que veríamos en esta, ¿no? Aquí nada más lo que voy a hacer es que les voy a presentar lo que viene siendo este oscilador, que es un oscilador también de tipo RC, o también conocidos como de desplazamiento de fase, ¿ok? Básicamente funciona igual, ¿no? O sea, tenemos un sistema que mediante ruido blanco eh, se genera como un tipo de amplificación. Esta amplificación está dada por la parte de los osciladores, de los operacionales, perdón, y tenemos también una atenuación que está en función de la etapa RC. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular una ganancia que compense la atenuación de los RCs. Y los RCs también son los encargados de generar un tipo de filtro que va a hacer que pase la frecuencia con la que queremos que trabaje el sistema. Entonces, la primicia es la misma. ¿Sí? Voy aquí a dibujar el circuito. Déjenme pongo aquí. Miren, este circuito hace uso de 4 amplificadores operacionales que van a tener la siguiente distribución. ¿Sí? Ok, entonces vamos a tener aquí en modo inversor y los demás en modo no inversor. Ok, ojo con las terminales. Aquí simplemente como digo, como algo que yo hago normalmente es que siempre dibujo los operacionales eh, con la entrada como en la parte inferior, ¿no? Entonces en este caso la entrada es inversora, entonces para mí es la de la parte superior. Entonces básicamente la interconexión es la siguiente, miren, entra y básicamente es un filtro, ¿no? RC, ¿ok? En las terminales. Entonces, sale, aquí pongo la resistencia y aquí pongo también como el capacitor y entra. Entonces, aquí, bueno, puede parecer un poquito distinto, pero básicamente es la misma configuración, ¿no? De RC. Eh, en el tercero operacional, pues también es casi igual. Aquí la resistencia, capacitor, ok. En el último también tenemos la resistencia, el capacitor para hacerlo RC, ok. Y aquí fíjense, entra con la resistencia y entra aquí el, la otra resistencia. Entonces, esta es una resistencia de feedback y es una resistencia de entrada. Entonces, este sistema provee la ganancia, ¿no? De hecho, bueno, les voy a poner aquí otro color. RF, perdón, RI y RF. ¿Ok? Cabe señalar que esta etapa, en términos de lo que vimos en el ejemplo anterior, esta etapa corresponde a A y toda esta etapa podría corresponder a beta, ¿no? Entonces necesitamos que la ganancia de A y B sean de 1, ¿no? Entonces tenemos que compensar. Tenemos entonces aquí el valor de R, tenemos el valor de R para los filtros, digo, para los osciladores RC, vamos a contemplar el mismo valor del capacitor y de resistencia, ¿ok? Y también estoy dejando de lado algunas cuestiones, es retroalimentación directa, o sea, la función de transferencia de esta parte va a ser prácticamente de 1, o sea, pues es una configuración en modo seguidor, ¿sí? Entonces no vamos a tener, digamos, ni ganancia ni atenuación en función de solo del oscilador, ¿ok? Sí la vamos a tener en términos del RC, pero solo del oscilador, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estos podemos conectarlos a tierra, ¿sí? Las terminales de voltaje negativo y las del positivo ABCC, ¿no? Estas normalmente pues, son opcionales en términos del diagrama esquemático. A mí sí me gusta ponerlas.
que son los voltajes de alimentación, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿ok? Básicamente esta es la configuración. Me faltó aquí algo que está aquí. Miren, este es muy interesante porque este voltaje de entrada, ¿ok? Este voltaje de entrada lo que va a hacer es que va a inyectar como una, bueno, este lo pueden dejar como fijo, un voltaje, le podemos poner le podemos poner VDD, ¿sí? Pero también nos sirve porque va a ser el encargado de generar una perturbación en el sistema suficiente para generar un voltaje de oscilación, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas características de este modelo, ¿ok? Ok. Y bueno, básicamente lo que quiero ver es retomar un poco la parte de la etapa RC y nada más tomarla aquí como referencia, ¿no? O sea, el sistema, lo que estamos haciendo aquí es tomando como voltaje de entrada y voltaje de salida, ¿no? El voltaje de entrada es el voltaje que sale del amplificador previo y el voltaje de salida es el que va al amplificador siguiente, ¿no? Entonces, aquí en este caso el voltaje de salida es igual a, pues es un divisor de tensión, ¿no? Entonces podemos modelar este como una impedancia, este como una resistencia como tal. Entonces el voltaje de salida nos queda como 1 sobre J omega C, que es la reactancia capacitiva, sobre R más 1 sobre J omega C. ¿Ok? Si lo quisiéramos modelar en Laplace, pues también lo podemos hacer, ¿no? Nos queda prácticamente SC, R más 1 entre SC, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer la sustitución de la expresión en términos del... Aquí se me olvidó, espérenme. Aquí es por voltaje de entrada, ¿eh? Aquí es por voltaje de entrada o, pues creo que también lo podemos ver en términos de una función de transferencia como voltaje de entrada, de salida sobre este voltaje de entrada, ¿ok? Entonces cualquiera de las dos es válida, ¿no? Al igual que en el video pasado, vamos a reescribir la expresión. Aquí nada más ya la voy a pasar de manera directa y nos va a quedar voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a J omega RC más 1, ¿sí? Y vamos a suponer que la frecuencia con la que vamos a estar trabajando es 1 entre RC, ¿ok? Por lo tanto, el sistema me queda Vout sobre Vin para esa frecuencia en particular, ¿sí? Me queda 1 sobre J omega RC, bueno, de hecho sería 1 sobre RC y RC, que esto obviamente se va a hacer 1 más 1 y esto se simplifica como 1 J más 1, ¿ok? Prácticamente es lo mismo que habíamos visto ya en el otro video, creo que sí lo habíamos tocado, que de igual manera, bueno, vamos a nada más considerarlo, ¿no? Aquí acuérdense que si queremos hacer la división, tendríamos que convertirlo en términos de polares, entonces me voy a pasar hasta acá, entonces Vout sobre Vin sería 1 en polar, pues es un ángulo de 0, y J más 1 es, bueno, aquí sí la magnitud sería la raíz de 2, ¿no? Como 1.4, o vamos a ponerle raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 por ángulo de 45 grados positivo, ¿sí? Acuérdense que este término, de hecho los dos, ¿no? O sea, tenemos en el eje de los imaginarios y en el eje de los reales 1 y 1. Por lo tanto, tenemos el punto aquí, ¿sí? Y aquí lo que podemos hacer es trazar una línea recta y aquí obviamente el ángulo y la magnitud, ¿no? La magnitud, recordemos que es igual a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y el ángulo es igual al arco tangente del imaginario sobre el real, ¿ok? Aquí, bueno, recordando también que la función arco tangente es una función que es válida para la región positiva de los reales
y que si es la negativa de los reales tendría que ser el complemento, ¿no? O sea, para que lo tomen en cuenta. Eh, entonces aquí sería, en términos de la magnitud, sería igual a 1 sobre raíz de 2, ¿ok? Y en términos del ángulo sería ángulo de 45 grados, ¿ok? Entonces, esto es importante porque, miren, en términos del ángulo, vamos a saber que al final nos va a generar el desplazamiento necesario para hacer la oscilación, ¿no? Aquí no tenemos, digamos, como mucha injerencia en qué vamos a nosotros a seleccionar. Pero en términos de la magnitud, sí, porque en términos de la magnitud vamos a tener la siguiente problemática, ¿no? Por así decirlo. De alguna manera, el sistema tiene, al tener 4 operacionales, vamos a tener un desfasamiento en este caso, bueno, aquí tendríamos 180, que serían 2 serían 90, por 4 serían 180, más el desplazamiento de otros 180 de porque es una conversión de positivo a negativo en términos de la posición de la forma de onda. Esto lo podemos ver como una inversión en el eje de la amplitud o como un desplazamiento de 180, ¿no? Entonces, se mantiene la relación de 360 o 0, ¿no? Como lo quieran ver. Pero aquí, en este caso, sí tendremos que sería 1 raíz de 2. Bueno, déjenme lo apunto acá abajo mejor. Tendríamos, bueno, lo voy a dejar ahí. Tendríamos 1 sobre raíz de 2 multiplicado, no multiplicado, sino a la cuarta, ¿no? O multiplicado 4 veces, ¿no? Porque al final lo que tendríamos sería que me da una ganancia de, en términos del RC, perdón, no del operacional, me da 1 sobre raíz de 2, es una atenuación, ¿no? Acuérdense que esto corresponde a la parte de beta. Luego aquí tenemos 1 sobre raíz de 2, y luego aquí tenemos 1 sobre raíz de 2, y aquí tenemos 1 sobre raíz de 2, ¿no? Aquí es raíz de 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues 1 sobre raíz de 2 a la cuarta, pues sería 1 a la cuarta es 1, y eh, raíz de 2, si lo sacamos a la cuarta es 4, ¿no? Porque sería, le quitas el cuadrado y luego lo elevas 2 por 2, te da 4, ¿no? Entonces sería un cuarto. Por lo tanto necesitamos, repito, y con esto termino, ¿no? O sea, con la parte de la fase no tenemos problemas, ¿sí? La construcción del sistema me lo resuelve, pero la parte de la amplitud sí. Necesito de alguna manera proponer algún tipo de ganancia para que el sistema compense esta atenuación. Si no, el sistema lo pueden ustedes empezar a simular, ¿no? O sea, acuérdense que las características de este tipo de osciladores tienden a hacer esto, ¿no? O sea, si el sistema está desequilibrado, puede hacer esto o puede hacer esto, ¿no? Y se va a saturación. Ahí nos quedaría como un tipo cuadrado, ¿no? Si se va, acuérdense que los operacionales tienen más VSAT y menos VSAT, ¿no? Que por lo regular van a estar un voltaje, como un volt menor del voltaje de alimentación del sistema, ¿no? Entonces, en esta configuración tenemos una entrada, en este caso, inversora, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una relación de ganancia si el voltaje de positivo estuviera a tierra de la siguiente forma, ¿no? Sería menos, bueno, voltaje de salida sobre voltaje de entrada menos RF, que es la resistencia de retroalimentación, por RI, ¿ok? Esta sería la ganancia de la etapa de A, ¿ok? Y ya para terminar nada más, haciendo un poquito de referencia de lo que vimos la sesión anterior, pues básicamente tiene este comportamiento, ¿no? O sea, este es A, este es beta, esta es la etapa encargada de los RCs, ¿sí? Y tenemos aquí la suma, ¿no? Del sistema, ¿sí? Esto tenemos un cuarto de atenuación, ¿sí? Y por lo tanto aquí tendríamos que compensarle con 4 para
tener 1 en la salida, ¿no? Es una ganancia unitaria. Bueno, entonces aquí vamos haciendo. Aquí quisiera que intentaran diseñar un sistema que genere la oscilación, ¿no? Entonces, en un siguiente video, lo que veríamos sería cómo podemos nosotros observar este tipo de osciladores en un proceso de simulación, ¿no? Porque nos va a servir para, acuérdense que al final del día lo que buscamos es hacer un inversor, ¿no? Entonces, esta señal es la señal senoidal, que es la más importante porque es la que vamos a utilizar como referencia para el comportamiento de dicho inversor. ¿Ok? Entonces dejo el video hasta aquí. Si tienen alguna duda, me dejan algún comentario.